estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Duque sí podía congelar las primas y gastos de representación de congresistas, pero no lo hizo. Análisis de lo que la ley le permitía hacer. La escasez de insumos para cuidados intensivos no se supera. Lo que Minsalud consiguió solo alcanza para enero. Denuncia disciplinaria contra Minsalud por no publicar los contratos de compra de las vacunas como lo ordena la ley. Arrancó, a pesar de la protesta de los ambientalistas, el proyecto experimental de fracking de Ecopetrol. Asesinado el defensor del loro oreje amarillo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, mientras que el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, salió a defender el estilo de juego de James Rodríguez y dice que no lo quiere para correr, sino para jugar, el tigre Radamel Falcao García inició su recuperación en España, pero la prensa de Turquía asegura que es el comienzo del fin del tigre con el Galatasaray. Aquí está. Esta es la imagen del día. To activate Section 4 of the 25th Amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties of his office. Mañana el Congreso de Estados Unidos resolverá si Donald Trump tiene las condiciones mentales necesarias para ejercer como presidente de Estados Unidos, o en caso de que así no lo declare el Congreso mañana, sea procesado criminalmente por incitación al delito, concretamente por instigar a la sedición para que sus turbas partidarias evitaran que concluyera la proclamación presidencial de Joe Biden. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Persiste la indignación por el incremento de 5.12% para los miembros del Senado y Cámara para este año, mientras que el salario mínimo solo subió un 3.5%. A la injusticia social que parece derivarse de ese incremento, ahora se suma la posibilidad de que el decreto presidencial que lo permitió sea inconstitucional. Eduardo López Júquer. Mónica, hay una norma que obliga al presidente a subirles a los congresistas, pero no es cierto que pase lo mismo con los pagos extrasalariales como primas y gastos de viaje, ahora que están en sus hogares. El aumento del salario de los congresistas en un 5.12%, decretado por el presidente Duque el pasado 24 de diciembre, no solo causó indignación entre los colombianos. Además, sería violatorio de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por una razón elemental. El expresidente de la Corte, Alfredo Beltrán, recordó que el artículo 187 de la Constitución ordena que el salario de los congresistas se incremente cada año, de acuerdo con el promedio ponderado del aumento de los sueldos de los demás servidores públicos, pero con unas gabelas que no tienen estos. Autoriza también que se pueda elevar la remuneración de los miembros de la rama legislativa del Poder Público en cuanto a gastos de representación y las primas de localización, vivienda y transporte según las circunstancias. Sin embargo, el exmagistrado Beltrán resalta que el presidente Duque debía motivar el aumento de las primas y gastos de representación señalados en la Ley Cuarta de 1992, lo que no hizo en el decreto en que autorizó el aumento de salarios. El presidente de la República puede ejercer esa potestad, pero especificando cuáles son las circunstancias que hacen aconsejable la elevación de estos factores de la remuneración, y no lo hizo. El pasado miércoles 6 de enero, también el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en carta al jefe de Estado, señaló que los gastos de representación y las primas especiales no son componentes obligatorios de la asignación salarial del Congreso y que su reconocimiento depende de la voluntad del presidente, no de la ley. Es cierto que el artículo 187 de la Constitución señala la obligación de reajustar anualmente el salario de los parlamentarios, pero es solo sobre la asignación básica. La polémica generada por el aumento de sueldo de los congresistas, que ahora recibirán cerca de 35 millones de pesos mensuales, ha provocado todo tipo de reacciones políticas. Que el presidente, ante una crisis tan grave como la que hay, perfectamente puede, a través de un decreto, como lo señala la ley y la jurisprudencia constitucional, hacer que pues sencillamente no se pague estos gastos de representación. El congelamiento de salarios de congresistas
pasa por reformar el artículo 187 constitucional y las leyes 4 y 644. El liberalismo radicará nuevamente las iniciativas. Parlamentarios conservadores discrepan de la propuesta del exministro Cristo y plantean otro camino para reducir sus salarios. El camino sería eliminar el pago de los congresistas, únicamente reconocer los gastos de representación y traslado. Senadores y representantes del Centro Democrático calificaron de populista la propuesta del exministro del Interior y anunciaron que donarán el aumento a una fundación. Nuestra bancada del Centro Democrático ha propuesto y está estudiando que el reajuste de la asignación mensual al salario sea destinada bien a la Fundación Mano en el Corazón para la realización de una obra social de gran impacto o bien se destina a fundaciones en la región. Opositores del uribismo recordaron que la fundación a la que le estarían donando el aumento pertenece a su propio partido. Mientras senadores y representantes anuncian donaciones y proyectos de ley, el Consejo de Estado deberá definir si el decreto 1779, expedido por el presidente Duque el pasado 24 de diciembre, cumple la Constitución o no. El ministro de Salud anunció ayer que ya había obtenido los insumos que escaseaban para los cuidados intensivos del COVID, pero el director de la Unión de IPS dice que él necesita 12.000 ampollas de un medicamento y le dieron 1.200, es decir, que le alcanzará para esta semana. Camilo Galán. Mónica, él se refiere a uno de los medicamentos como ejemplo, el Midazolam, del que en esta pandemia ha gastado 45.000 ampollas, cifra pírrica frente a las 1.200 que le envió el gobierno para atender el segundo pico de la pandemia en Bogotá. El proceso de expansión que se hizo durante el primer pico, cuando el confinamiento precoz les permitió a las instituciones médicas abastecerse de insumos, 10 meses después de pandemia los han agotado y no están disponibles. William Aristizábal, presidente de la Unión de IPS, que representa más de 200 clínicas y gerente de la Clínica Medical, que cuenta con una de las unidades de cuidados intensivos más grande del país, le preocupa esta situación que ya les ha hecho tomar decisiones alternas con otros medicamentos para atender a los pacientes que lo requieran. Desmejoran el cuidado del paciente y aumentan la estancia. ¿Eso qué quiere decir? En momentos en que estamos necesitando de un mayor número de camas, pues en la medida que un paciente ocupe más días la cama, pues menos camas van a haber disponibles para el resto de los pacientes. Y asegura que los gremios, el Colegio de Químicos y diferentes clínicas hace 3 meses le habían reportado este desabastecimiento al INVIMA y al ministerio, pero no hay soluciones. Se sale a las noticias a decir, no, es que ya lo resolvimos porque llegó la importación, pues no lo resolvimos porque es que lo que llegó no alcanza. Hoy en día ya tenemos una disponibilidad suficiente en el país de medicamentos para la atención de cuidado intensivo. Esta disponibilidad el día de hoy nos permitiría tener tranquilidad durante todo el mes de enero a los niveles de demanda que estamos teniendo al día de hoy. He escuchado algunos anuncios de parte del ministerio, que llegó una importación de Midazolam a través de Sid Pharma. Sí, claro, ahí estábamos todos en fila. Nosotros teníamos solicitado a Sid Pharma 12.000 ampollas y nos entregaron 1.200. Entonces ya puedes ir mirando el tamaño del problema que tenemos. Pero era inminente que esta nueva emergencia llegara y con ella el desabastecimiento de medicamentos que se pudo evitar. Nosotros desde marzo sabíamos que esto iba a pasar, esto lo sabíamos. Y no puede ser que 10 meses nos esté pasando exactamente lo mismo que en marzo, o sea, no tiene sentido, no nos preparamos. No lo hicimos. Porque las cifras de medicamentos que se entregaron, por ejemplo, en esta clínica durante el primer pico de la pandemia, no están ni en el 50% de las que se recibieron ahora. Lo que nos despacha el mismo importador del ministerio, que nos despachó 1.200 ampollas cuando nosotros en el pico anterior, de esas ampollas que nos despachó 1.200, consumimos 45.000 ampollas. Aunque hasta el momento, esta clínica no ha dejado de prestarle atención a ningún paciente. Los médicos han intentado alternativas para superar la escasez de insumos para cuidados intensivos. Una de estas es sedar a los pacientes a intubar con anestésicos inhalables, pero tampoco hay abundancia de estos y sus equipos, de manera que la solución también es temporal.
Desde julio del año pasado se lanzó la primera alerta temprana sobre la escasez de medicamentos como midazolam y propofol, usados habitualmente como sedantes en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, varios hospitales han tenido que cerrar sus UCI porque no tienen cómo dormir a sus pacientes para entubarlos. Esto se comporta como un efecto dominó donde se mueve una ficha y por tenerlo que usar en un lado, pues afecta la prestación de servicios en otro. Y por eso los afectados no solo han sido personas hospitalizadas con COVID, sino también pacientes de otras patologías relacionadas con dolor crónico, como cáncer y enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Se deben asociar otros agentes porque las dosis altas de estos medicamentos, cuando empiezan los procesos de suspenderlos para despertar a los pacientes y desconectarlos del ventilador, generan abstinencia, generan agitación, generan delirio. Entonces, ese proceso también hay que manejarlo con un grupo de fármacos que también están desabasteciendo. Encontramos que el bromuro de rocuronio, un relajante neuromuscular, podría encontrarse en condición de desabastecimiento. Al respecto, el INVIMA tomó dos decisiones. Declaró estos medicamentos como vitales no disponibles para importarlos más fácil y se autorizó el uso de anestésicos inhalados, que normalmente se utilizan para sedar pacientes en cirugías que tardan horas, y ahora en UCI las personas los recibirán por varios días. Para el uso de este tipo de anestésicos como sedantes en las unidades de cuidados intensivos se requieren de unos instrumentos que por sus siglas en inglés se denominan Anaconda. Estos se encuentran disponibles en el país. Los gases también se importan, no tienen producción nacional y anticipamos y pedimos pues mucha racionalización en su uso porque pues posiblemente cuando lleguen más pacientes y haya un uso masivo, pues estos gases van a escasear. Cuando se pregunta al INVIMA y al gremio de los anestesiólogos sobre los efectos adversos, coinciden en afirmar que en medio del desabastecimiento, con los anestésicos inhalados es más el beneficio que la repercusión. Sin embargo, no se debe obviar que estos gases podrían causar vasodilatación, entre otros efectos secundarios. Aunque en diciembre el presidente anunció que ya había comprado vacunas, no existe constancia de que se haya firmado algún contrato. El gobierno dice que es privado por solicitud del laboratorio vendedor, pero la ley no contempla reservas como la enunciada. Juan Fernando Barona. Mónica, dos ex jefes anticorrupción presentaron una queja disciplinaria contra el ministro de Salud por no publicar los contratos, lo que impide que la opinión pública juzgue cómo se están obteniendo las vacunas. El pasado 18 de diciembre de 2020, el presidente Duque le anunció al país que Colombia ya había cerrado contratos con dos laboratorios para las vacunas de los colombianos contra el coronavirus. Me complace decirle hoy a los colombianos que hemos cerrado las negociaciones bilaterales ya con dos compañías farmacéuticas que tienen en este momento desarrollos muy importantes. Tras el anuncio presidencial, la semana pasada el Ministerio de Salud publicó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y aunque se esperaba que en el documento estuvieran los contratos y las condiciones, estos no fueron incluidos. Ninguno de los contratos, ni el de AstraZeneca, ni el de Pfizer, ni el acuerdo multilateral del mecanismo COVAX aparece publicado en ninguna de las páginas web del Estado colombiano. Ya entrado a mediados de enero no tenemos certeza los colombianos ni si se han comprado las vacunas, ni cuánto van a costar, ni cuándo van a comenzar a aplicarlas. Ante esta falta de información, los exsecretarios de Transparencia enviaron derechos de petición al Ministerio de Salud para que publique los contratos que supuestamente ya firmó con las farmacéuticas. Nuestra pregunta es mucho más básica y es, ya se firmó un contrato, el gobierno a la fecha no ha señalado ni se ha firmado un contrato y mucho menos cuándo va a comenzar a poner las vacunas. Además de conocer el valor de cada vacuna, los sectores políticos manifestaron que es necesario saber bajo qué condiciones se firmaron estos contratos. No tenemos derecho los colombianos a saber cuáles serán las consecuencias, cuál será la responsabilidad que asumirán las empresas en caso de que las cosas no salgan bien. Para los epidemiólogos del país es necesario que el gobierno entregue información clara y oportuna al público porque al no tener suficiente conocimiento y transparencia se generaría mayor desconfianza de las personas para vacunarse. Tenemos una posibilidad de resistencia
y de desconfianza de la ciudadanía sobre la estrategia de inmunización COVID-19 que tendría que superarse. La farmacoepidemióloga sostiene que el documento del Ministerio de Salud tampoco especifica cuál sería la logística, pues la mitad de la supuesta compra es de productos ultracongelados que requieren equipos no disponibles en el país. El ministro de Salud, en lugar de publicar los contratos que supuestamente el gobierno nacional firmó el 16 y 17 de diciembre con las multinacionales, lo que hace es decir que la cosa no es con ellos, que es con la Unidad Nacional para la Prevención de Riesgos y Desastres. Los promotores de la transparencia, por su parte, presentaron queja disciplinaria contra el ministro de Salud, pues la ley colombiana no excluye de la obligación de publicidad a los contratos de salud pública, ni considera los intereses comerciales de una empresa como justificantes de reserva para los documentos públicos. Ya hay por lo menos 3 mujeres colombianas vacunadas contra el COVID-19, una en Emiratos Árabes, otra en España y otra en Estados Unidos. Estas últimas, trabajadoras de la salud. Juliana Ramírez. Mónica, en Dubái la vacuna Pfizer se aplica a los médicos, pero la Sinopharm de China está libre en el mercado y puede aplicarse a cualquier persona que lo desee, sin importar su oficio o condición. Catalina Bocanegra hace parte del 1 millón de habitantes en Emiratos Árabes Unidos que ya han sido vacunados contra el coronavirus. Le aplicaron la vacuna china Sinopharm. Hoy es mi segundo día con la vacuna. Hoy sentí un poquito de mareo y como náuseas, pero pues está dentro de lo normal, pues que advirtieron que podía hacer efectos secundarios. Igual pues no fue nada grave, nada del otro mundo, simplemente pues me recosté un poco y ya se me pasó. Ya en este momento pues me siento normal. Es residente desde hace 2 años en Dubái y trabaja en e-commerce, es decir, no hace parte de la primera línea en la que se ubican prioritariamente médicos y adultos mayores, a los que en Emiratos Árabes se dispuso la aplicación de la vacuna Pfizer. Sin embargo, cualquier residente de este país, menos los niños, pueden tener acceso a la vacuna china como lo hizo Catalina. Te hacen llenar un formulario donde está toda la información de la vacuna, como los efectos secundarios, pues todo lo que a uno le interesa. Lo firmas, te esperas unos minutos, después te llaman, te preguntan si estás embarazada o si planeas estarlo en un futuro próximo, si sufres de alguna enfermedad crónica, si has tenido COVID, si tomas algún medicamento, te chequean la presión y el pulso antes de tomártelo. Te hacen la advertencia que si el pulso o la presión salen mal, no te la pueden poner. La caleña Carolina Rivera lleva 12 años viviendo en España y trabaja actualmente como auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico de Cataluña. La primera semana de enero le enviaron a todos los trabajadores un consentimiento y luego los citaron para aplicar la vacuna en el mismo centro médico donde trabajan. Me aplicaron la vacuna Pfizer el día sábado 9 de enero. Hasta ahora los únicos síntomas o efectos secundarios que he sentido ha sido una ligera molestia en el brazo izquierdo, que fue donde me aplicaron la vacuna, y un dolor de cabeza muy leve. María Cartagena, quien vive en Estados Unidos desde hace 35 años, también se mueve en el sector salud y hace parte de los 75.000 empleados del Hospital Northwell de Nueva York. Trabaja en el área financiera. Fui llamada para ponerme la vacuna del COVID el día 6 de enero. Yo pertenezco a la segunda fase de la vacunación porque la primera fase era para los doctores, enfermeras y personal con directo contacto con los pacientes. La segunda fase, que es la que pertenezco yo, fue la fase del resto de personal de oficina y demás. El día 6 de enero me pusieron la vacuna de Pfizer y no sentí ningún efecto secundario. Se calcula que en el mundo se han aplicado 23,7 millones de vacunas contra el coronavirus. China y Estados Unidos, con 9 y 6 millones respectivamente, son los países que lideran la inmunización. Habitantes de Puerto Wilches, Santander, se manifestaron ayer por la iniciación de los experimentos de fracking en su territorio, donde se perforará el primer pozo, y en marzo se tiene prevista la firma de otros 3 contratos. El próximo 8 de marzo se tiene previsto se firmen 3 nuevos contratos para la exploración de fracking en Colombia, luego de que hace 2 semanas y en medio de las festividades navideñas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y Ecopetrol firmaran el primer contrato.
El gobierno Duque pretende experimentar con el agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones. Experimentar con pilotos de fracking en nuestro país sería como investigar si es verdad que la Tierra es redonda. Ecopetrol hará una inversión de 76,7 millones de dólares, de los cuales 57% se destinará para perforación y tendrá como epicentro a Puerto Wilches, Santander. La ANH puntualiza que será un proyecto de investigación y que solo iniciarán las obras cuando se tengan las licencias ambientales de la ANLA. Sin embargo, los ambientalistas critican la flexibilización en los requisitos de los proponentes para desarrollar el fracturamiento hidráulico en el país. Este es el río Magdalena. Cerca a este punto, a tan solo unos kilómetros, se pretende realizar el proyecto piloto Calet. Un proyecto que se pretende realizar acá en Puerto Wilches, al cual todos nos oponemos, pues contaminaría nuestras aguas. Habitantes de Puerto Wilches consideran que el proyecto será nocivo no solo por estar cerca de 2 ciénagas afectando sus ecosistemas y especies, sino también por estar cerca de Puente Sogamoso, corregimiento de Puerto Wilches, cuyas principales actividades económicas dependen del río. Nos encontramos en la ciénaga de Paredes, donde habita el manatí antillano, una especie que se encuentra en vía de extinción. La segunda ronda también tiene contemplado hacer perforaciones en el Magdalena Medio y en el Cesar. La Navidad de una parte de los fiscales ante los tribunales se amargó y la de otros llegó con aguinaldo por cuenta de los movimientos que durante la temporada de vacancia judicial hizo el fiscal Barbosa, según su oficina, porque algunos tenían mucho trabajo. Víctor Ballestas. Mónica, los fiscales de esta categoría son personas que están cerca de la edad de retiro y llevan años estudiando sus expedientes. El traslado para muchos es el anuncio de su retiro y para sus expedientes un nuevo comienzo desde cero. Señor fiscal. A un año de su nombramiento, con Navidad y pandemia de por medio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, inició con el trasteo de fiscales, puntualmente de los delegados ante el Tribunal Superior, un cargo codiciado dentro de la institución, con un salario que alcanza los 30 millones de pesos. Y quiero que se pongan en el corazón también de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia. Unos van de Bogotá hasta Córdoba, Sucre, La Guajira, Arauca y Valle del Cauca. Otros llegan a la capital del país desde Córdoba y Medellín. A la Administración de Justicia le pesa que una persona que viene conociendo un caso desde hace muchos años, que lo conoce al detalle, que lo ha leído, al ser trasladado y traer a otra persona, aquí lo que estamos dándole es ventaja, porque la Administración de Justicia, la persona tiene que empezar de cero a conocer el caso. Según Freddy Machado, presidente de Azonal Judicial y quien fue fiscal durante una década, los movimientos de Barbosa obedecen a razones políticas y resulta extraño esta especie de enroque, según la cual unos fiscales van para una ciudad y los que están en esa ciudad van para la primera. Políticamente es uno de los cargos a los que más se aspira y quizás en un año electoral podríamos hacer una lectura. La lectura de que estos cargos se ambicionan por motivos políticos. Decirle a una persona de 62 años, de 65 años, que tiene enfermedades, que es trasladado a las regiones, es pedirle la renuncia. Y tácitamente diríamos, no se declararon insubsistentes, sino que se les pide la renuncia para que estos abandonen. Funcionarios que llevan hasta 3 décadas en la Fiscalía sienten que después de dar su vida a la institución son tratados como muebles. El caso mío es un ejemplo de ello. Tengo una familia, tengo una niña de 8 años, tengo un hogar. ¿Y no será que se me está violando el derecho fundamental a la familia, a una estabilidad? Esto debe corregirse, que el señor fiscal no está trasladando a muebles, sino personas. Y las personas, cada una, tiene una realidad y un contexto. Según la Fiscalía, los traslados se justifican porque algunos fiscales no tienen grandes cargas de trabajo. Azonal argumenta que esa motivación carece de fundamento. Estos sí tienen carga. Ahora, si no tienen carga, sería, durante un año estuvieron sin carga, conociéndolo el fiscal general, ahí estaríamos él mismo admitiendo que aceptaba que personas pudieran ganarse su salario sin tener carga laboral, y eso también es inaceptable. Se rumora en los pasillos de la Fiscalía que estos experimentados fiscales también podrían estar siendo víctimas de represalias por estar algunos desde la administración del fiscal Eduardo Montealegre, quien abiertamente ha tenido enfrentamientos verbales y penales con la administración de Néstor Humberto Martínez, la de Barbosa, y se ha declarado víctima en el proceso contra el expresidente Uribe.
El predio en el que se construye uno de los puertos de Urabá resultó haber sido despojado por los paramilitares a 6 víctimas del genocidio político de la Unión Patriótica. Su gerente dice que hace 2 años le certificaron que el predio estaba libre de litigios. Más o menos 150 metros de la casa. Fue asesinado en 18 tiros le dieron. En esta resolución del 31 de diciembre pasado, la Unidad de Restitución de Tierras ordenó incluir en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente los predios de 6 familias desplazadas por la violencia en Turbo, Antioquia, donde hoy se construye el megaproyecto de Puerto PCC a un costo de $480 millones. Quiere decir esto que los reclamantes de tierras que están solicitando se les devuelvan esos predios han sido ratificados como víctimas, reconocidos como víctimas. Si bien el proyecto PCC se inició en 2012, la unidad de tierras determinó que esos predios que se encuentran en la vereda Casanova estaban en manos de los reclamantes entre 1990 y 1996, que tuvieron que abandonar por la arremetida paramilitar de la Casa Castaño. Cogían la gente en el centro y la mataban allí, como para que nosotros tuviéramos ese miedo, más del que teníamos. Entonces eso fue la cosa que me ayudó, me causó a mí de más vender eso. Esa misma resolución de la Unidad de Restitución de Tierras señala que allí esas víctimas sufrieron delitos de violencia sexual contra una menor, que hubo personas torturadas y posteriormente decapitadas. De las 6 familias que reclaman sus tierras, 3 son de la Unión Patriótica, que aseguran que por su condición política la persecución fue más cruel. Al mando de Eber Velosa, alias HH o Carepollo, lo cogieron y lo asesinaron de una manera brutal y horrible, como si hubiera sido un cerdo, lo picaron. Ellos eran de la Unión Patriótica. Los muertos que hubieron aquí, o sea que nosotros pues éramos de la Unión Patriótica. Yo estoy echando el cuento aquí. El representante legal del proyecto Puerto PCC dijo que respetan la decisión, pero que la apelarán. Nosotros hicimos 2 solicitudes a la Oficina de Restitución de Tierra, el cual nos certificó de que no habían personas reclamando esos predios y estaban en un área no microfocalizada hasta el 2000. Y asegura que actuaron en derecho. Nosotros nunca jamás actuamos de mala fe para adquirir los predios, que nosotros no existíamos como proyecto cuando hubieron los hechos. En la misma zona del Golfo de Urabá avanza otro proyecto, Puerto Antioquia, que ha tenido el respaldo de Álvaro Uribe desde que era gobernador. El tercero al mando de la Armada Nacional, el vicealmirante Ricardo Hurtado, tendrá que responder en juicio disciplinario por haber ordenado la destrucción de actas judiciales y la libertad de narcotraficantes que sus hombres habían capturado. El vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, actual jefe de operaciones de la Armada Nacional, tendrá que asistir a la Procuraduría General el próximo 18 de enero para la formulación de cargos en su contra por haber ordenado la libertad de 3 personas que transportaban un cargamento de cocaína en 2015, mientras fungía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narcotráfico número 73. Como quiera que se encuentra demostrada objetivamente la falta y existen pruebas en la actuación, puede comprometerse su responsabilidad disciplinaria. Los hechos se relacionan con la captura el 30 de noviembre de 2015 de 3 hombres, uno de ellos de nacionalidad hondureña, quienes se movilizaban en una embarcación que transportaba 22 bultos con 551 paquetes de cocaína en su interior, sin que fueran puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización, sino que fueron puestos en libertad, tal como lo manifestó el oficial que comandó la operación. A pesar de que yo cumplí con mi procedimiento de interdicción marítima, implementando todas las normas y medidas de seguridad y garantizando los derechos de las personas conducidas hasta Puerto Seguro, en donde cumpliendo con mi misión, presento a estas personas ante Policía Judicial y por decisiones de este grupo y del mando, quedan en libertad. La asesora jurídica de esa unidad de la Armada Nacional también le dijo a la Procuraduría que ella le aclaró al vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón cuál era la situación de los capturados, pero este no atendió sus recomendaciones. Yo le manifiesto al almirante que ya se encuentran elaboradas las actas de derecho del capturado y ya se le leyeron los derechos, que nosotros no podemos decidir y proceder a dejarlos libres, ya que no se encuentra dentro de nuestras facultades. Agregó que el vicealmirante, actualmente tercero al mando de la Armada Nacional, les dio la orden de recibir instrucciones del capitán de la Dijín, Felipe Alejandro Córdoba, para alterar y destruir documentos.
Que mi capitán Córdoba le empezó a dar órdenes a mi teniente Javela de cómo proceder, es decir, que debía romper las actas del capturado, las actas de buen trato y modificar el informe de primer respondiente, registrando solamente el hallazgo del material, más no la captura de las 3 personas. Así procedió mi teniente a las indicaciones que el capitán le dio. El oficial que comandó el operativo de interdicción le dijo al Ministerio Público que tiene en su poder los documentos que fueron rotos, pues él los unió para demostrar la transparencia en la captura. Ya regresamos a este Noticias 1, la red independiente. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. Deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. Hay 6.200 millones de usuarios entre los 7.007 millones de humanos del planeta, lo que indican los indicadores. Cuando cambió sus políticas de privacidad, la aplicación de mensajería WhatsApp tenía 2.000 millones de usuarios. El Messenger de Facebook, 1.300 millones. WeChat, 1.200 millones. Snapchat, 433 millones. Y Telegram, 400 millones. Esto indica que hay 6.500 millones de personas sin privacidad. Esto es lo que indican los indicadores. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día con una breve sesión hoy en la Cámara de Representantes. Los demócratas convocaron para mañana a la votación para encauzar por sedición al presidente, pero los republicanos ripostaron convocando a que más bien mañana se le declare incapaz de ejercer la presidencia. En un tira y afloje se convirtió hoy la suerte del presidente Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, mientras la mayoría demócrata buscaba la aprobación unánime de la acusación contra el saliente mandatario por incitar a la insurrección. The House stands adjourned to 9 a.m. tomorrow. Los republicanos instaron al vicepresidente Mike Pence a activar la 25ª enmienda, que permite separar del cargo a Trump por incapacidad para gobernar, evitando que sea condenado penalmente. I ask unanimous consent that the Committee on the Judiciary. House Resolution 21, resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the cabinet. La movida de los republicanos ha sido calificada por los medios de comunicación y analistas de la política de Estados Unidos como una movida de último momento para evitar que su presidente salga de la Casa Blanca como un criminal. To activate Section 4 of the 25th Amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties of his office. En medio de las discusiones sobre cómo saldrá Trump de su mandato, se conoció la renuncia del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, tercer integrante que abandona la administración después de los hechos violentos registrados en el Capitolio y el nombramiento de su sucesor. Una encuesta revelada este lunes señala que el 56% de los norteamericanos considera que Trump debe ser declarado incapaz antes de terminar su mandato, mientras que los influyentes senadores republicanos Patrick Toomey de Pensilvania y Lisa Murkowski de Alaska pidieron su renuncia, poniendo en duda su capacidad mental para gobernar. 6 localidades de las 20 de Bogotá inician mañana su cuarentena estricta para reducir los contagios, mientras la ciudad y el país atraviesan por el segundo pico de la pandemia. Mañana a las 4 de la mañana, Bogotá terminará la restricción total de la movilidad que inició el pasado jueves a la medianoche, acatando la instrucción del gobierno nacional para ciudades con alta afectación y ocupación mayores al 70% en cuidados intensivos. En este mismo sentido, a partir de mañana en la ciudad habrá toque de queda nocturno entre el martes 12 de enero y hasta el domingo 17 de enero en el horario comprendido entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Durante este periodo de tiempo, es decir, del 12 al 17 de enero, el servicio de Transmilenio operará hasta las 8 de la noche y el pico y cédula se mantienen y la ley seca también.
A las cuarentenas estrictas que ya cumplen las localidades de Usaquén, Suba y Engativá hasta el próximo 17 de enero a las 12 de la noche, se le suman otras 3, Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, que iniciarán a partir de hoy a la medianoche y hasta la medianoche del próximo jueves 21 de enero. Para quienes regresen a la ciudad durante estos días, se les pide extremar medidas y realizar un aislamiento preventivo voluntario de 7 días para evaluar síntomas. Un fiscal especializado en violencia intrafamiliar en Risaralda fue capturado 2 años después de que la fiscalía documentara su primer caso de ataques contra su propia esposa. La fiscalía resolvió actuar solo después de que el caso fuera expuesto aquí en Noticias 1. Sara Sepúlveda. Mónica, cuando fue abordado por los policías que tenían su orden de captura, el fiscal les ofreció lo que quisieran. Ellos dejaron la respectiva constancia y además de los ataques contra su mujer, será imputado por cohecho. El fiscal coordinador de las investigaciones por violencia sexual en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, Darío Alejandro Correa Correa, que había sido denunciado por golpear a su esposa, fue capturado justo antes de Navidad e intentó sobornar a los policías que cumplieron la orden. Se presume que el hoy imputado habría ofrecido a los policiales lo que ellos quisieran a cambio de no ser capturado. El expediente en su contra tiene constancias de los ataques físicos contra su esposa en enero y diciembre de 2019 y una denuncia por lesiones personales que ella radicó en noviembre pasado. Pero solo después de que Noticias 1 expusiera públicamente su caso se tomaron acciones en el expediente en su contra. Como presunta responsable de los delitos de violencia intrafamiliar y cohecho. La investigación inicia por presuntas agresiones en distintas oportunidades de Correa Correa en contra de su esposa. En la publicación de la denuncia dimos a conocer que no era la primera vez que la golpeaba y en esa ocasión también agredió a un familiar de su esposa. La víctima hizo las denuncias pertinentes para que la justicia la protegiera, pero él había quedado libre y no recibió ni siquiera una amonestación. La razón era que Correa utilizaba sus influencias para no ser judicializado y así enterraba los procesos en su contra. 14 días después, el 22 de diciembre, la Fiscalía dio a conocer que el investigador y jefe de la unidad local del CTI había sido capturado. Un juez de la República le imputó los cargos de violencia intrafamiliar agravada y cohecho. El acusado no aceptó los cargos, pero fue recluido en el pabellón de servidores públicos del centro penitenciario La 40. Un ambientalista que durante décadas se había convertido en el guardián del loro oreji amarillo y ejercía como guardabosques de su reserva, fue desaparecido hace 3 días y su cadáver se encontró hoy baleado en Roncesvalles de Tolima. El guardabosques Gonzalo Cardona Molina, coordinador de la Reserva Proaves Loros Andinos y defensor del loro oreji amarillo en Roncesvalles, Tolima, fue asesinado por sicarios en cercanía a Tolú, Valle del Cauca. Cardona Molina, quien llevaba 23 años trabajando en Proaves, fue reportado como desaparecido el 8 de enero y que, según sus pobladores de la Unión, lo habían visto en horas de la tarde en el lugar. En el mismo sitio, en la vereda Unión, fue encontrado este lunes el cuerpo sin vida del defensor de aves con varios impactos de arma de fuego. Él comenzó a trabajar en Proaves hace más de 2 décadas. Mi nombre es Gonzalo Cardona, llevo trabajando con la Fundación Proaves 15 años, trabajo en el municipio de Roncesvalles, en la Reserva Loros Andinos. El guardabosques, conocido entre sus colegas como defensor acérrimo de las aves, trabajó arduamente por la conservación de la biodiversidad de Roncesvalles. Conservación, donde está trabajando con las comunidades en silvopastoriles, cercas vivas y reforestación de nacimientos. La Fundación Proaves dijo que Gonzalo siempre trabajó incondicionalmente por la naturaleza y siempre enseñó cómo respetar el medio ambiente. Las autoridades señalaron que ya se hizo el levantamiento del cuerpo y que se está determinando las causas del crimen del guardabosques. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra imagen final es con el rito japonés del baño helado en el santuario de Teppuzu Inari de Tokio, que este año tuvo un ritual para espantar al COVID-19. Redo
Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales.